Entender el color lo cambia todo. En este video exploraremos la teoría de color, cómo aclarar y cómo oscurecer los tonos de manera correcta, aplicada con los lápices pastel. Si quieres mejorar tu uso del color con lápices pastel, suscríbete al canal y acompáñame en este proceso. La teoría de color no es una camisa de fuerza, sin embargo, vale mucho la pena revisarla y entender cómo se relacionan los colores entre sí para saber cuáles son los más adecuados para nuestra imagen. El color es un estudio sin fin, porque siempre vas a sentir, como siente todo pintor, que aunque tu último trabajo en representar la belleza del color tuvo defectos, el siguiente podría ser aquel en que la naturaleza te cede alguno de sus secretos. En este dibujo utilizaremos dos conceptos claves del círculo cromático o de la teoría del color: los colores complementarios y los colores análogos. Voy a leer del libro de Betty Edwards los conceptos. Los colores análogos se llaman así porque están contiguos en la rueda del color, como el naranja, el rojo naranja y el rojo. Los colores análogos son naturalmente armoniosos porque reflejan ondas de luz que son similares, y los colores complementarios se llaman complementos o complementarios a los pares de colores que están opuestos a la rueda del color. A veces se interpreta erróneamente la palabra complemento como un cumplido en el sentido de complementar, y se piensa que los complementarios son colores que van bien juntos. No es así. En color, los colores complementarios completan y perfeccionan el papel fundamental de los colores primarios como los progenitores teóricos de todos los demás. El amarillo y su complementario el violeta, el rojo y su complementario el verde, el azul y su complementario el naranja. Así completan a los primarios. Empacaré tus zapatos de excursión y tus ojos furiosos por si acaso. Y si te da hambre, frituras de queso y una llave. No sé para qué sea, pero por si acaso. Siempre trato de empezar de oscuro a claro. Aquí estoy puliendo un poco más el contorno de estas áreas oscuras para que me rinda bastante el tiempo llenando todas estas áreas de oscuridad. Sin pensar en los detalles, sino simplemente agregar las áreas más generales para luego poder modular mejor los tonos y trabajar las transiciones y las texturas, pero en una etapa más adelante o casi al final. Estas áreas oscuras las estoy planteando con un carboncillo de General Pencil de la dureza 2B, que es un poquito más firme y no suelta tanto de este polvillo, por lo cual puedo definir rápidamente estas áreas. Aquí ya elegí uno de los pasteles de color negro que es un poquito más mate y se ve un poquito más aterciopelado para rellenar mejor todas esas áreas y esos huequitos. Enseguida voy a colocar un poco de gris y un poco de marrón para dar toda esa sensación de plástico que tiene el sombrero del personaje. Aquí voy a integrar estos tonos con un color marrón con un poquito menos de saturación que el anterior para lograr un mejor efecto, una transición un poco más limpia. Ahora voy a plantear las áreas de oscuridad de la cara donde predomina el color naranja, pero voy a agregar todas las áreas de sombra con este tono marrón. Y una pelota por si quieres jugar golf, y un filete de hule, un pato de hule y un yoyo.
Muchas veces pensamos que para oscurecer un color debemos hacerlo con el color negro, pero para mí es muy importante poder hacerlo ya sea con el complementario o con colores análogos que tengan un poquito menos de saturación, por ejemplo los tonos tierra para oscurecer los colores anaranjados, o hacerlo con unos rojos o vino tintos para que no perdamos esa intensidad del color, que muchas veces con el negro lo que hacemos es volverlo un poco más opaco, no le va a dar tanta intensidad al color. Así que es bueno siempre saber un poco de teoría de color para saber qué colores son los más adecuados y cómo no perder esa riqueza en los tonos. Aquí estoy colocando una capa como de terracota, es un rojo parecido al rojo indio del óleo sobre la capa inicial de los tonos tierra, y vemos cómo va oscureciendo el color sin que se vea contaminado por no utilizar el negro para estas áreas. No quiere decir que no se pueda utilizar negro, pero siempre va a ser mucho mejor tener otra gama de colores que generen esa sensación de ese volumen y esa oscuridad con análogos o con complementarios. Aquí por suerte tengo un color similar al del personaje, que es el que voy a utilizar para esta área, que es un poco más iluminada, pero en caso de no tenerlo tendría que construir ese color a través de capas, colocando por ejemplo estos tonos rojizos y con amarillo. De todas maneras, en estas áreas que son todavía más brillantes voy a tener que utilizar un poco de amarillo y un poco de blanco, pero este me puede servir para unificar, para hacer un tono más general, sin ejercer mucha presión, solamente planteando lo más general de este tono para poder modularlo con otros colores y sacarle el máximo provecho y así no lastimar nuestro papel. Luego, con un naranja un poco más intenso, voy a ir rellenando todos esos espacios, también pensando un poco en mezclar, en integrar todas las anteriores capas. Voy a poner una capa de este naranja más brillante para irme acercando a esas áreas que tienen mayor luminosidad, y también voy integrando nuevamente las capas que ya había colocado. No estoy ejerciendo mucha presión con la mano, lo hago de manera muy suave, con formas circulares, para que se vaya viendo más homogéneo el trazo. Ahora vemos que se nos aplanó un poco esta parte inferior, quiere decir que necesitamos más oscuridad para volver a tener ese contraste, y se puede hacer nuevamente con los tonos tierra oscuros e incluso aplicar el complementario, en este caso del amarillo sería el violeta, y también en las partes naranjas se puede oscurecer con el complementario que sería el azul. Esto lo podemos probar en esta parte para ver cómo generamos ese efecto. Lo voy a hacer en este caso con un azul un poco más oscuro, y encima lo puedo mezclar con el tono tierra que tenía como una carga de naranja. Y aquí vemos cómo se va oscureciendo sin necesidad de aplicar negro en nuestra sombra, sino a través del color complementario. En este caso utilicé el azul porque el color que predominaba era el naranja. Y encima, para volverlo un poco más homogéneo, le agregué una capa de este naranja, que es como tono tierra, el que había aplicado inicialmente, parecido al rojo indio que les comentaba, y pensando mucho en el volumen, en el sentido que tiene el objeto. Esta parte de la nariz, como es la que más sobresale, voy a hacerla más iluminada y la voy a plantear con este naranja, que es todavía más brillante, y a medida que vaya avanzando voy a ir ajustando su valor.
En estas áreas de luz voy a utilizar este amarillo claro para no tener que utilizar el blanco puro y se vea mucho más armonioso y más integrado con el naranja que ya había colocado, porque como podemos ver el blanco más intenso sería en esta parte de los ojos y no aquí en la mejilla. Igualmente aquí en esta parte de la nariz, que es la que más sobresale, que estaría en un plano más adelante. ¡Oh no! Creo que ya me tragué el silbato. Y además otra pelota de hule de repuesto. Y aquí tienes unos dientes. Mucho cuidado que muerden. ¡Ay! En esta parte de la oreja que tiene unos brillos un poco más duros, voy a dejar las reservas para que el blanco se pueda ver mucho más y resaltar en toda esta parte de la oreja. Aquí ya los había marcado previamente, aunque no se notan tanto, pero voy a rodearlos con este color rosado para dejar estas áreas en reserva y luego colocar el blanco.